Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ingrid, como dijo Paola, y pues sí, soy enfermera, trabajo en el Bascom Palmer y en esta noche pues les agradezco la invitación. Básicamente el tema de la salud es muy extenso, pero por experiencia propia y por algunas situaciones de salud por las que yo misma he pasado, me he interesado en tratar de compartir lo poco que uno aprende, porque realmente al venir a Estados Unidos, todos ustedes aquí parecen latinos, espero no equivocarme, y si hay alguno que sea de otro continente que no sea Sudamérica, quizá en sus países también la manera como se procesan los alimentos es un poco diferente a lo que es aquí Estados Unidos. Así que quisiera tratar de enseñarles a ustedes y también reforzar lo que yo he aprendido de cómo escoger entre lo que tenemos lo mejor que podemos para tratar de mantener nuestra salud lo mejor posible. Y también porque nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y parte de nuestra relación con Dios es tratar de mantener el templo del Espíritu Santo lo más sano posible. Si está bien nuestro corazón y nuestra mente, nosotros vamos a poder sentirnos bien para poder seguir realizando nuestras actividades y ser una bendición para otros. Bueno, básicamente como ustedes ven aquí, food labels o las etiquetas de la comida, cuando ustedes van al supermercado, yo me tomo la molestia de leer todas las cosas que tienen los alimentos que yo voy a comprar antes de comprarlos. En esta charla, en una manera resumida, yo les voy a explicar por qué. Para una manera de introducción, vamos a seguir aquí a la siguiente. Aquí está. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora en Estados Unidos o en muchos países, inclusive en nuestros países latinoamericanos, se está poniendo de moda lo orgánico. Bueno, quiero mostrarles a ustedes por qué todo este movimiento del orgánico, lo natural, todo esto. Ok, básicamente les voy a hablar de Estados Unidos porque aquí es donde nosotros estamos. Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan que todo lo que Estados Unidos hace es un modelo a seguir en otros países tercermundistas como los nuestros. Así que el proceso de la comida aquí es bastante interesante porque aquí no les interesa tanto la calidad, sino la cantidad. Así que eso ha cambiado un poco la forma en que nosotros comemos y de una manera muy directa ha afectado nuestra salud. Entonces, ¿por qué orgánico, no orgánico, natural? ¿Qué significa GMO? Que en inglés es Genetically Modified. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Les voy a dar rápidamente las claves. Orgánico significa que nunca ha sido fertilizado, que nunca ha tenido pesticidas, y la gran mayoría de los pesticidas son hechos a base de petróleos que no son buenos para nuestra salud. También lo orgánico nunca ha sido sometido a procesos de antibióticos ni hormonas. Ya les voy a explicar por qué hormonas y antibióticos en nuestros alimentos. Entonces todo lo orgánico está libre de esto, de hormonas, de antibióticos, de pesticidas, de fertilizantes. También nunca ha sido modificado genéticamente en un laboratorio. Eso es lo que significa no GMO. Significa no genéticamente modificado. ¿Por qué modificar un alimento en un laboratorio? Esto es muy sencillo. Se hacen más resistentes al ataque de plagas o de insectos, y aparte de eso pueden crecer más rápido, o sea que alteran el proceso natural de los alimentos. Y digamos así, un tomate que quizá puede tardarse en crecer 3 meses, ellos pueden de una manera acelerar ese crecimiento y hacer que las cosechas sean más rápidas, y así no haya que esperar tanto tiempo para estar recogiendo las cosechas, sino que se recojan en menos tiempo, y aparte de eso crezcan más grandes porque también las modifican para eso y para que resistan más el ataque de insectos y para que duren más. Y pues si ustedes algún día tienen la oportunidad, los invito a que compren algo que diga que es orgánico, y algo que no sea orgánico lo dejen una semana en cualquier mesita cerca de su casa donde ustedes lo puedan observar, y ustedes mismos se van a dar cuenta de la diferencia.
Ok, ya les expliqué la importancia del orgánico, de lo que no es genéticamente procesado. Ahora aquí ustedes ven ese simbolito que está verde. Esto significa radiación. Hay muchos de nuestros alimentos, especialmente como la espinaca, las hojas verdes que nos comemos en las ensaladas han sido irradiadas. Es una radiación algo parecido a lo que reciben las personas con cáncer u otras enfermedades, pero en unas dosis mucho más bajas. ¿Por qué? Porque se han contaminado en algún momento con bacterias como la salmonela y como la E. coli. Entonces los cultivos son contaminados porque de una manera indirecta les llegan aguas contaminadas de los centros de alimentación de los animales, y por eso es que muchas veces en Estados Unidos, no sé si ustedes han escuchado que se han dado noticias de que de repente advierten que no compren melón porque se dieron cuenta que estaban contaminados por E. coli o por salmonela. Es porque las aguas contaminadas de todos los centros de alimentación de animales grandes como las vacas y los pollos especialmente, de una manera indirecta esas aguas llegan a donde están estos cultivos, y como muchas veces están muy contaminadas por estas bacterias, pues entonces infectan también los alimentos. Así que muchos de alimentos vegetales, nosotros no lo sabemos, están irradiados para tratar de matar esa bacteria y que las personas no se vayan a enfermar. ¿Ok? Esto que dice aquí Certified 1/3 Organic significa que es 100% certificado orgánico. Eso es lo que significa. ¿Ok? Y USDA Organic también significa que es orgánico el alimento que se está produciendo y que está libre de todas las cosas que anteriormente yo les dije. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ya les expliqué aquí orgánico versus 100% inorgánico. ¿Qué es eso? Si orgánico es orgánico. Resulta de que les tengo una mala noticia. A nosotros, por lo menos, que tratamos de evitar, por lo menos yo, el cerdo, lo triste es que hay muchas cosas que quizá nosotros compramos en nuestro supermercado que tienen cerdo y que tienen otros productos animales. Yo trato muchas veces de no comprar, les voy a poner un ejemplo, unas papitas y que el sabor no tenga nada que tenga que ver con el cerdo o nada que tenga un producto animal. Pero lo que nosotros no sabemos es que el 70% de las cosas que nosotros compramos en el supermercado tienen por lo menos un ingrediente que ha sido genéticamente modificado en un laboratorio. Entonces, cuando las cosas dicen 100% orgánico, significa que todos los ingredientes, si tiene 5 ingredientes, los 5 ingredientes fueron orgánicos 100%, y los que dicen orgánicos significa que alguno de sus ingredientes es genéticamente procesado. Vamos a lo orgánico versus natural. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas cajas dicen ingredientes 100% naturales. Lo único que eso quiere decir es que los ingredientes no tienen tantos químicos. Pero si usted va a la parte de atrás de la caja y usted lee la lista de los ingredientes, se va a dar cuenta que eso no es cierto, porque en alguna parte usted va a encontrar algún fijante de comida, monosodio glutamato, algún otro tipo de químico que se usa para fijar los sabores. Entonces, eso es lo que significa orgánico versus natural. Natural significa que agarraron los ingredientes y no les pusieron tantos químicos, versus a lo orgánico, que significa que no tiene ningún químico o ningún ingrediente que ha sido genéticamente modificado. ¿Van entendiendo o voy muy rápido? Porque las cajas lo tienen que decir. Esto es una guerra, realmente les voy a ser franca, esto es solamente un conflicto de intereses económicos. Si yo tengo dinero y yo tengo un producto en el mercado que es muy malo para la salud, pero yo tengo dinero para que se pase mis ingredientes en la FDA, que es la agencia que realmente controla lo de las comidas, y esto no es un secreto, todo el mundo lo sabe. No estoy hablando contra el gobierno, sencillamente es una realidad que todos sabemos. La ley se pasa
Y muchas veces el FDA sabe que hay compañías que tienen ingredientes que son muy nocivos para la salud, pero sencillamente ellos han sido aprobados porque, entre comillas, pasan todas las certificaciones de salubridad en cuanto a maquinaria, en cuanto al el equipamiento que los empleados deben usar, entonces no hay ningún motivo para que mi producto no salga al mercado. Es como un juego de doble moral. Por eso en estos momentos hay hay muchos conflictos de intereses y muchas peleas entre la gente ambientalista y las personas del gobierno, porque ellos dicen que por qué se engaña al consumidor de esta manera. Entonces, las cosas que son 100% orgánicas lo deben decir, porque si ellos no especifican en alguna parte de su caja que hay algo que no es orgánico versus algo que sí es 100% orgánico, pueden tener una pequeña demanda y eso les representa tener un poco de gastos y perder en algún momento y tener que darle dinero a alguien porque se sintió engañado. 100% orgánico. Y cuando usted va, entonces usted mira y todos los ingredientes especifican orgánico cane sugar, que es azúcar orgánica, azúcar orgánica de beet, que eso es remolacha en mi país, no sé cómo le dicen en otros países, que es el tubérculo morado, pero todos los ingredientes dicen al lado orgánico, orgánico, orgánico. Y si ustedes encuentran algo que es solo orgánico, en algún momento les va a especificar cuál es el que es genéticamente modificado o no, sencillamente no va a tener la palabra orgánica al lado. ¿Ok? ¿Quedó aclarada la pregunta? Ok, gracias. Sigamos aquí. Estos son los productos integrales. ¿Por qué es importante lo integral? Es muy sencillo. A nosotros nos dicen las estadísticas que después del 2000, aquí lo tengo apuntado, vamos a ver por aquí. Dice, estas estadísticas fueron del 98 y decía que por culpa de los carbohidratos refinados después del 2000, 1 de cada 3 americanos iba a padecer diabetes. Y entre los latinos iba a ser peor. 1 de cada 2 en algún momento de su vida iba a desarrollar diabetes por los carbohidratos refinados. ¿Qué es esto? Todas las harinas enriquecidas que nosotros nos comemos en las cosas tan ricas como el pan de bono, el pancito blanco que nos llevamos, las tostadas. Por eso es que hoy en día muchas personas se han lanzado por obtener productos que sean whole grain, que significa que son integrales. ¿Por qué? Porque su páncreas va a trabajar menos, sus niveles de azúcar cuando usted se come ese pan blanco que sabe tan rico se disparan el doble, su páncreas trabaja el doble, su organismo se recarga y si usted constantemente está consumiendo azúcares blancas, arroz blanco, pan blanco, su cuerpo está constantemente recargado, su páncreas nunca termina de procesar la comida y en algún momento ese páncreas va a empezar a fallar. Y la azúcar va a empezar a salirse de las células y usted va a empezar a tener problemas con la diabetes. Tan sencillo como eso. Por eso entonces tenemos esto de los whole grains y hay 3 etiquetas. La primera significa que es el 50%, por eso lo tiene ahí, dice good source, significa que solo el 50% de los granos son integrales. La segunda que dice excellent source, significa que el 75% de la porción es integral. Y el que dice 100% significa que todos los granos usados en ese pan son integrales. ¿Ok? Entonces, si usted alguna vez dice, yo quiero algo orgánico e integral, usted tiene que buscar que diga orgánico y aparte de eso 100% whole wheat o 100% whole grain. Y si ustedes solo quieren que sea integral, pues entonces 100% buscan que tenga el símbolo del 100%. ¿Quedaron claros? Básicamente es fijarse en las letras pequeñas que dicen good source, excellent source y el otro que dice 100%, que significa que todos los granos son integrales. ¿Está bien? Ok, vamos a la siguiente. Ok, esta es mi parte preferida. A muchos de nosotros nos ha costado mucho trabajo tratar de alejarnos especialmente, lo digo por experiencia y como les digo, por condiciones de salud, de los productos animales como la carnita.
el pollo, el pescado, por lo menos es el más difícil para mí, la carne de res, la carne de cerdo también para las personas que aquí estén presentes y lo consuman, y aquí vamos a ver qué significa. El primero significa sencillamente que los mataderos donde tienen a estos animales tienen las regulaciones que el gobierno pide, y realmente estas regulaciones son mínimas. Después, esto significa Animal Welfare Approved, significa que los animales son tratados de una manera digna. Ya les voy a explicar por qué. El tercero dice American Grass Feed, significa que el animal fue alimentado 100% de pasto. Después encontramos que es lo mismo, Food Alien Certified, que es Grass Feed, significa que el animal fue alimentado solo con pasto. Hormone Free, y que dice no treated con estas dos hormonas, y aquí dice arriba made with milk from cows, eso dice hecho con leche de vacas que no tienen esas dos hormonas. ¿Qué pasa en el caso de los animales? En Estados Unidos hay 300 mataderos para cerdos y para vacas solamente, sin contar todos los otros grandes criaderos para la avicultura. Las vacas y los cerdos y los pollos son tenidos en espacios muy confinados. No es como las vacas que nosotros vemos en nuestro país corriendo por grandes haciendas y alimentándose de pasto, no. En Estados Unidos más del 80% del maíz que se cultiva, que por cierto el maíz, la soya, el algodón, son las tres cosas que más se modifican genéticamente en los laboratorios, y ya se van a dar cuenta por qué. Más del 80% de los cultivos de maíz que se crían en los Estados Unidos no van para nosotros los seres humanos, van para todas estas industrias de comida, especialmente los mataderos de los cerdos, de los pollos y de las vacas. Los animales son tenidos en espacios muy pequeños. Prácticamente las vacas y los pollos, la gran mayoría, y aún los cerdos, nunca salen del espacio donde crecieron. Ellos orinan y hacen caca en el mismo lugar todo el tiempo. Y en el caso de las vacas y de los cerdos, como ellos están parados porque no tienen dónde echarse, porque si se echan no caben en ese espacio, entonces ese orín y esa caca que va creciendo en algún momento empieza a impregnarse en la piel y ellos se contaminan. Aparte de eso, el maíz, ¿quiénes sabían que a las vacas las alimentan con maíz? Pues las vacas que muchos de nosotros comimos o se comen en su mesa son alimentadas con maíz, a ellas no les dan pasto, y también les dan los residuos de los picos, de las patas, de todos los restos de los animales que ya mataron en el pasado, se pulverizan y también se las dan. Es más, a las vacas les daban hasta el popó de las gallinas, pero el FDA, que es una agencia federal, en el 2004 prohibió que se le siguiera echando al maíz con el que se alimentaban las vacas el excremento de las gallinas, porque eso estaba produciendo una enfermedad que se llamaba Mad Cow Disease. Solo hasta el 2004 esa ley pudo ser aprobada, pero en el pasado cogían todos los picos, las patas, las mismas patas de las vacas, los cascos, todo eso lo pulverizaban y también se lo echaban a los cerdos, a las vacas y hasta a las mismas gallinas. Así que ese orín y esa excreta constante en el que estos animales están expuestos daña la carne, y por eso cuando ellos logran liberar toda esta excreta, toda esa excreta y ese orín contamina todas las aguas que están alrededor, y por eso todos los cultivos que hayan cerca muchas veces quedan contaminados con las bacterias de E. coli y Salmonella que se encuentran en las excretas de los animales. ¿Ya entienden cómo va más o menos la cadena? Entonces, por eso a las vacas, a los pollos y a los cerdos les tienen que dar antibióticos. Número 1, porque están expuestos todo el tiempo al orín y a la excreta de ellos mismos. Y número 2, porque el maíz no es el alimento de una vaca.
Tampoco es el alimento 100% de una gallina. Las gallinas y los cerdos son omnívoros. Significa que ellos comen de todo. Pero si usted los alimenta constantemente de maíz y de maíz, inclusive hasta los pescados que nosotros nos comemos, para la información de muchos también son alimentados con maíz, eso le cambia los ácidos gástricos de sus estómagos, les baja el sistema inmune a los animales y toda esa bacteria a la que ellos ya han estado expuestos entra y los enferma. Y muchos de los animales que nosotros nos pusieron en el plato estaban enfermos de estas bacterias y por eso les dan antibióticos para que ellos no se mueran antes de tiempo y para que también engorden más. Ese es el motivo por el cual muchos carnes dicen que no tienen antibióticos y que son libres de hormonas, porque se les dan para que crezcan más rápido y sean más gordas y también para que puedan resistir el ataque de las bacterias a las cuales están constantemente expuestos. Así que ya ustedes saben cuál es el significado de estos labels en las carnes en cuanto hablando a la vaca, ¿ok? Tenemos el siguiente, grass feed versus grass finish. ¿Qué pasa? A muchas vacas, como les dije, las tienen en el espacio confinado toda su vida, les tienen un cajón donde ellas lo único que hacen es en un lado coger agua y en el otro el maíz que le ponen y nunca supieron que era el pasto. Cuando dice grass feed, significa que, ahí me faltó una E, ahí me perdonan, que fue alimentada con pasto toda su vida y por eso va a tener el símbolo anterior, cualquiera de estos dos, el American Grass Feed o el Food Alliance Certified Grass Feed, ese. Pero si ustedes se encuentran que dice esta otra, Grass Finish, significa que solamente le dieron pasto 3 meses antes de matarla, pero durante todo el tiempo de su crecimiento fue alimentada con maíz. ¿Ok? Eso es lo que significa. Después, tenemos los alimentos pasteurizados precisamente por lo mismo, porque necesitan hacer el proceso de Pasteur para tratar de eliminar cualquier impureza que haya, especialmente en la leche, los quesos, todo esto. Que son hormonas hormone free, pues que están libres de las hormonas que las ayudan a engordar y a crecer más rápido. Y lo mismo, orgánico versus natural. Eso cuando dice que así, que la vaca fue alimentada orgánica, sencillamente fue que le dieron maíz orgánico versus maíz natural, que le dieron maíz que era normal. Así que todo esto, si ustedes algún día se ponen a mirar, lo van a encontrar en sus alimentos. Y estas son para los quesos, pero es exactamente lo mismo. Si dice que la vaca fue alimentada orgánicamente, fue maíz orgánico, pero igual sigue siendo un alimento que no es el alimento de la vaca. Y versus natural, que el maíz era sencillamente como lo da la tierra. Estas son más o menos unas fotos que yo les quería mostrar. Como ustedes ven, estos son los cerditos, prácticamente estos animales crecen en cárceles. Y los cerdos en algún momento, pues como son más pequeños, pues pueden echarse en el suelo. Pero díganme ustedes a dónde creen que está la excreta y el orín de ese animal. Está cayendo exactamente abajo de él. Y esta barrita que ustedes ven aquí adelante es donde está la alimentación, el agua o el maíz. Entonces imagínense ustedes una vaca o esta gallina que está aquí. Esta gallina, ya lo vamos a ver, es mucho más triste el proceso aún. Y esto que es SCAFO significa en Estados Unidos, que son los centros de operaciones donde se crían, alimentan y matan los animales. Esos son como en nuestros países los mataderos, ¿verdad? Aquí están las vacas. Todo lo que ustedes ven aquí, a ellas ya las están sacando para sacrificarlas, es la excreta, todas estas montañas son la excreta y el orín en las que ellas han estado todo el tiempo. Y aquí es como las mantienen mientras ellas crecen. Ahí ustedes pueden ver el maíz, no es pasto. Y ellas están todo el tiempo con la cabeza ahí abajo y como ustedes ven el espacio, todo el tiempo están orinando y excretando en ese mismo espacio hasta que están listas para sacarlas, para matarlas. Por eso se contaminan con las bacterias de su propia excreta y entonces por eso les tienen que dar antibióticos. Vamos a la siguiente. Estas son las gallinas.
Así son las gallinas, la gran mayoría de las gallinas que nosotros nos comemos. Esos espacios son más pequeños que este cuaderno. Y ahí meten a la gallina desde que es un pollito hasta que está lista para morir, o la sacan muchas veces muerta, pero mientras no huela feo y todavía su carne esté buena, va al plato de nosotros. A ellas, por el hecho de que las gallinas, ustedes saben, ellas necesitan revolcarse en el polvo, desplumarse de vez en cuando, hacer sus nidos. Ellas tienen como, es interesante, pero aún en los animales se ve como un comportamiento esquizofrénico. Ellas empiezan a automutilarse ellas mismas, a atacar a la gallina que está al lado entre las rejas, y entonces a las gallinas generalmente lo que hacen es cortarle el pico para que no se automutile ella misma y para que no pueda dañar a las otras, y muchas de ellas pues empiezan a desplumarse, así que se ahorran el trabajo de desplumarlas ellos, y finalmente mueren de starvation, que es de hambre, porque si no tienen pico, ¿cómo van a comerse el maíz? ¿Ok? Entonces muchas de ellas, como nunca caminan, se les atrofian las piernas, y como ustedes ven aquí, estas llegan a pesar más o menos 5.5 libras, sus órganos internos son muy pesados, como nunca desarrollaron fuerza en las piernas, ellas nunca aprenden a caminar, y cuando las sacan ellas sencillamente se arrastran, porque nunca pudieron, con sus músculos, igual que un ser humano, no los pudieron estirar, y entonces sencillamente ellas no caminan, y muchas de ellas mueren de infarto o de la misma bacteria de su orina y su excreta. Cage free significa que las gallinas que ustedes están comprando, si ustedes compran pollo, pudieron caminar libremente, que no estuvieron en esas jaulas, pero igual les cortan el pico y también pueden morir de starvation, pueden morir de hambre, porque eso está permitido dentro de las regulaciones del gobierno. Certified Human significa que ellas fueron criadas como las gallinas que nosotros conocemos en nuestros países, que las dejan revolcarse en el polvo, que las dejan hacer sus nidos, que no las tienen encerradas, pero antes de matarlas, unos días antes, les cortan el pico. Así que es más o menos el mismo trato, sigue siendo un trato inhumano. Y que está aquí sencillamente significa que tiene las regulaciones del gobierno para cumplir con la producción de huevos sin que estén contaminados de ninguna bacteria, o que cumplan con las regulaciones que el gobierno pide en cuanto a salubridad. Ahí está lo que les acabo de explicar. Y orgánico certified es lo mismo, que les dieron maíz orgánico versus maíz natural. Y aquí viene lo más interesante, lo de los huevos también. Dice que muchos de los cartones de huevos que ustedes compran, dicen muchas veces vegetarian feed, que las gallinas fueron alimentadas de manera vegetariana. Pero esto no es la manera como una gallina come, las gallinas son omnívoras. Lo único que quiere decir es que todo el tiempo las alimentaron de maíz. ¿Qué origen? Si no lo especifica, puede haber sido orgánico o puede haber sido un maíz modificado genéticamente. Que fue alimentada de manera natural, también significa que fue alimentada con maíz, que fue fértil, pues eso realmente es algo irrelevante, pero la gente lo ve y dice, oh, no, esa gallina era buena porque era fértil. Pues si a cualquier gallina le permiten ser cruzada con un gallo, tener apareamiento, van a ser fértiles. Brown eggs, eso no significa nada. Mucha gente piensa que los huevos blancos y los cafés son los mejores, y realmente cuanto a los niveles de nutrición siguen siendo los mismos. Omega 3, muchas veces a las personas les venden la idea de que los huevos están enriquecidos con omega 3 o las gallinas. La realidad es que yo le doy a la gallina el omega 3, la gallina pone el huevo, pero en todo ese proceso el omega 3 ya se perdió, y de por sí el huevo trae su propia cantidad de omega 3, así que realmente esto de que ellos son enriquecidos con omega 3 es irrelevante, porque en todo ese proceso de hacer el huevo, de la gallina digerirlo, ponerlo en su organismo, ese omega 3 que yo le di a la gallina ya se perdió, ¿ok? Y esto de los male chicks, que muchas veces ya últimamente no se ha visto mucho porque hay una guerra muy grande en cuanto a esto en la FDA, es que a los pollitos machos, como dice ahí, y ustedes lo están viendo, hay como un molino, a los pollitos machos los sacan de los huevos a la fuerza, básicamente ellos rompen los huevos,
esto es como una fábrica, ellos se fijan qué sexo son, si son machos, ellos los muelen y vivos les cortan con láser el pico, todo esto es vivo, después los tiran en un molino y todo eso ellos lo usan para alimentar a las vacas, a los cerdos y a las otras gallinas. Cuando ustedes ven este signo ahí, significa que esa industria está haciendo eso con los pollitos machos, porque ellos no ponen huevos, así que no les interesa mucho tener tantos pollitos machos vivos. ¿Entienden? Eso es lo que significa. Hablando de los pescados, básicamente tenemos este que es Dolphin Safe. Me pierdo aquí, que significa que ellos tratan de cuidar a los delfines en sus pescas, porque generalmente cuando hay grandes pescas de tuna y otros tipos de pescado, muchas veces los delfines también quedan enredados y también al final mueren. Pero cuando ustedes ven esto, significa que ellos tratan de cuidar los delfines y de tratar de mantenerlos vivos. Y que ellos tratan de mantener del otro pescado que está aquí, a ver, no veo el punto, que dice Certified Sustainable Seafood, significa que ellos no usan dinamita ni otro tipo de maneras que dañan el medio ambiente para poder hacer sus pescas. ¿Ok? Y ahora tenemos estos símbolos, esto que es de la dieta halal, que es de los musulmanes, que es algo parecido a los judíos, y esta es la dieta de los kosher o los productos kosher. Esto significa que estos productos fueron libres de cualquier producto animal y que tampoco tuvieron ninguna contaminación con sangre animal. Porque nosotros en la Biblia encontramos que en Levíticos, que fue donde se le dio las leyes al pueblo judío de cómo ellos debían alimentarse, les decían que nunca nunca cocieran al cabrito en la leche de su madre y que no comieran carne con sangre. Básicamente los judíos lo que hacen es que ellos desangran completamente al animal y después de que lo desangran, entonces ellos consumen su carne. Si ustedes algún día se comen una carne hecha por un judío versus la carne que nos comemos por ahí en los supermercados, les va a saber horrible, porque lo que le da realmente el sabor a la carne es esa sangrecita que le quedó, que hizo que se quedara jugosa, porque cuando al animal le han sacado completamente toda su sangre, entonces la carne ya no tiene tanta sustancia. Entonces eso es lo que significa kosher, y la P significa que son alimentos especiales que pueden usar para su Pascua. Y esta otra es pues la dieta de los musulmanes, que es más o menos algo parecido, que no es carne mezclada con sangre y que fueron más o menos siguiendo ese mismo estilo, que la carne no tiene sangre y que los productos no fueron mezclados con ningún producto animal, o sea, no leche, no queso, no huevo, y que aparte de eso no tuvieron contacto con sangre animal. Y esto es pues más o menos como una tabla. La U significa que fue procesado de acuerdo a las leyes judías, básicamente es que no haya sido mezclado con sangre animal. La R solo es una marca registrada. La P es que el alimento es libre de cualquier cosa animal, incluyendo los lácteos como el queso y los huevos. La M implica la presencia de carne. Y ustedes pueden encontrar una U y una D, significa que fue hecho de manera como los judíos lo preparan, pero que tiene algún producto lácteo, como dice ahí arriba, o la K, que fue procesado de acuerdo a las leyes judías, pero tampoco tiene ningún producto animal. Estos son otros labels que ustedes pueden encontrar. Este es de Rainforest. Prácticamente ellos lo que dicen es que tratan de mantener el medio ambiente sin mucha contaminación, eso incluye las aguas y todo lo que ellos usan. Y este es el World Fair Trade Organization, que también habla de tratar a la gente justamente, porque en muchos de estos mataderos a los cuales yo les estoy hablando, usan muchos ilegales, porque hay muchos accidentes con las máquinas cortando, muchos de ellos se contaminan de las bacterias, muchos mueren y nunca la familia se dio cuenta, y como son ilegales, a ellos les da miedo ir a pedir ayuda. Así que como hay muchas veces también hasta explotación humana dentro de este gran mundo de la industria, entonces esta organización se trata de vigilar que no haya tanta explotación humana dentro de las industrias de la comida. Eso es lo que significa. Vamos a ver, otros labels pueden decir gluten free, que son cualquier cosa que es libre del gluten.
especialmente las cosas que tienen trigo, porque hay muchas personas supuestamente son intolerantes, pero se han ya hecho estudios y se han dado cuenta que mucha gente realmente no es intolerante al gluten, sino a los aditivos que están junto con el gluten, que son los que producen una reacción en la persona. Sugar free, que ese es uno de mis preferidos, porque la gente se le llena la boca diciendo que ellos no compran nada con azúcar, pero yo les voy a decir en esta noche que si ustedes hacen eso, mejor cuando lleguen a su casa, boten todo lo que dice sugar free y mejor se traguen completo el tarro del azúcar blanca o de cualquier otra, porque este aspartame o aciasulfame que ustedes ven en la gran mayoría de los productos que dicen sugar free, bloquea los neurotransmisores de su cuerpo y muchas personas empiezan a tener síntomas parecidos a la esclerosis múltiple, entre otros problemas nerviosos, y realmente es muy malo para su organismo. Así que para estar metiendo en su cuerpo un químico que es procesado en un laboratorio, mejor compre su azúcar blanca o trate de sustituirla por azúcar negra, por panela, por miel, por ágave o por cualquier otro endulzante que sea natural. Pero esto del sugar free y las personas que son diabéticas, que ellos lo consumen tanto, es mucho más malo que la misma azúcar blanca que ellos tratan de evitar. Vamos a seguir por aquí. ¿Por qué es importante que nosotros miremos lo que comemos? Porque como les dije, se han hecho muchas investigaciones científicas. Ustedes pueden ir en el internet a Johns Hopkins o a la Clínica Mayo, que son clínicas de prestigio a nivel del mundo médico en los Estados Unidos y mundial. Y se han dado cuenta que los aditivos como el Yellow 5, el Red 40, los colorantes artificiales, el consumo excesivo sobre todo de carnes rojas, afecta el carácter de las personas. Por lo menos en el caso de los colorantes, salió no hace mucho en el CNN un reportaje de cómo se estaba relacionando eso del déficit de atención en los niños y el alto consumo de alimentos que tenían colorantes artificiales en sus comidas. Y esto fue hecho por un psicólogo y otros científicos del Johns Hopkins. También se encuentra que las personas que consumen mucha carne roja son más violentas que una persona que no lo hace. Su carácter es más explosivo y son más agresivas. Este es interesante, un americano promedio en los Estados Unidos se come al año 200 libras de carne, lo que yo les dije de la diabetes y lo que les estaba explicando acerca del carácter. Y lo del high fructose corn syrup, que eso es un jarabe del maíz que hacen en los laboratorios, que es altamente dulce, y esto lo usan para un fijador y también para endulzar muchos de los jugos que nosotros nos tomamos, pero esto se ha relacionado también con el síndrome de déficit de atención en las personas adultas y en los niños. Y finalmente, como les dije a la introducción de la presentación, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y me gusta mucho esta pequeña párrafo del Espíritu de Profecía donde nosotros encontramos: el alimento escaso y mal cocido vicia la sangre, pues debilita los órganos que la producen, desarregla el organismo y causa enfermedades acompañadas de nerviosidad y mal humor. Cuéntese hoy día por miles y decenas de millares las víctimas de una cocina defectuosa. Sobre muchas tumbas podrían escribirse epitafios como estos: muertos por culpa de la mala cocina, muertos a resultas de un estómago estragado por el abuso. Y esto lo encuentran en el libro del Ministerio de Curación. Y finalmente, como les dije aquí, nuestro cuerpo es propiedad de Cristo, fue comprado con su sangre, que fue una sangre preciosa. No nos es lícito hacer con este cuerpo lo que se nos plazca. Cuantos entiendan las leyes de la salud implantadas en ellos por Dios deben sentirse obligados a obedecerlas. La obediencia a las leyes de la higiene es una obligación personal. A nosotros mismos nos toca sufrir las consecuencias de la violación de esas leyes. Cada cual tendrá que responder ante Dios por sus hábitos y prácticas. Por tanto, la pregunta que nos incumbe no es ¿cuál es la costumbre del mundo?, sino ¿cómo debo reservar la habitación que Dios me dio?
Esto se encuentra en un artículo que ella hizo como también régimen sobre régimen alimenticio, ¿verdad? Es otro libro muy interesante que les aconsejo que lean. Y finalmente les quiero dar las gracias por su atención. Y aquí están todas las referencias que ustedes pueden ir y buscar muchísima más información de la que yo les di aquí.